Muy buenos días, pueden tomar asiento, por favor. En Bogotá, Distrito Capital, y siendo las 8:27 de la mañana del día de hoy, martes 7 de marzo del año 2017, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declara instalada la continuación de la audiencia pública de juzgamiento en la causa radicada 35691, seguida en contra del doctor Luis Alfredo Ramos Botero, ex senador de la República, acusado por la Sala mediante resolución del 24 de abril de 2014 como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado previsto por el artículo 340, inciso segundo de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo octavo de la Ley 733 de 2002, agravado además en los términos del artículo 58-9 del Código Penal. Se solicita a quienes intervienen para que obren el registro audiovisual, hagan su presentación e indiquen simultáneamente el rol en el que actúan. Empezamos por la bancada de la defensa, por favor. Señor presidente, Dagoberto Charri, defensor técnico del doctor Ramos. Por favor, el señor defensor supremo. Señor presidente, honorables magistrados, tengan ustedes un cordial saludo de buenos días, un saludo que hago extensivo a la representante del Ministerio Público, al doctor Luis Alfredo Ramos, a mi compañero de defensa y a los demás asistentes a esta vista pública. Fungiendo como abogado suplente, se identifica Leonardo Pinilla Gómez. Gracias. Señor presidente de la audiencia, señora magistrada, señores magistrados, señora delegada de la Procuraduría, señores abogados de la defensa, Luis Alfredo Ramos Botero, procesado en esta actuación. Muchas gracias. Por favor, la señora representante de la Procuraduría. Buenos días, honorable Sala. Mi nombre es Liliana Cardona Chagui, Procuradora Primera para la Investigación y el Juzgamiento Penal. Conmigo está asesora, la doctora Viviana Enciso, asesora del despacho. Esta presidencia recuerda que en la última sesión de audiencia pública celebrada el día de ayer, en ella se escucharon los alegatos de conclusión presentados por el doctor Luis Alfredo Ramos Botero, ejerciendo su defensa material, y se programó continuar con esta audiencia en la mañana de hoy. Así las cosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 407 de la Ley 600 de 2000, se concede el uso de la palabra al doctor Dagoberto Charri Rivas, defensor principal del procesado, para que presente sus alegatos de conclusión. Doctor Charri, según el protocolo de la Corte, por favor, puede usted pasar al atril. Señor presidente de la audiencia, señores magistrados, permítame iniciar este conversatorio de la mañana de hoy haciéndole un homenaje especial a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En medio de las inmensas dificultades que vive el país, el juez colombiano ha desmerecido hoy en unas encuestas que se hacen. Eso no es rigurosamente cierto.
quiero destacar la función trascendente que cumple la Corte Suprema de Justicia por mandato expreso de la Constitución como intérprete de la ley y unificadora de la interpretación de los términos del instrumento que rige la función jurisdiccional colombiana. La Corte ha realizado una inmensa labor y sus decisiones han adquirido la calidad de pieza que obliga a todos los jueces de la República. Eso es muy importante. La Corte Constitucional, en una sentencia 836 del 2001, declaró que las decisiones que toma esta alta corporación reglan la conducta, la interpretación y aceptación de los contenidos normativos de la ley. Y para evitar que 5.000 o más jueces que operan en el país pudieran discurrir libremente sobre la manera como debe interpretarse el contenido de las leyes y los decretos, le dio poder para que sus decisiones referidas al artículo 4 de la Ley 169 de 1896, que había prescrito que 3 decisiones uniformes de la Sala de Casación Penal estuvieran unificados, serían doctrina probable. Sin que esto impese para que los aplicadores de la ley pudieran separarse de los contenidos, se encontraban que las razones económicas, sociales y culturales imperantes en el momento en que se produjo la eclosión del nacimiento de esa interpretación pudieran variarse para impedir el enmojecimiento del derecho. Esa norma, que por ser constitucional obliga a todos los que estemos dentro de este territorio colombiano, ha tenido muchas dificultades para su interpretación y aplicación. Como hablaba de 3 decisiones, se pensó que se necesitaba la 4ª para poder caer en el mandato expreso. Eso se ha venido reinterpretando y entonces encontramos que ya hay sentencias de esta Corte, entre otras cosas con la ponencia del doctor Barceló, que condenó por prevaricato activo a un juez promiscuo de Ayapel, justamente por no aplicar los contenidos de una sentencia de la sala laboral de esta Corte. Eso ha enriquecido terriblemente bien y para suerte de los colombianos la manera como la unificación de la jurisprudencia permite darle seguridad a las decisiones primero. Después de la seguridad, la igualdad y la previsibilidad, que es muy importante, señores magistrados. Si a mí me otorgan un poder para ir a Sipí, a 8 horas de la ciudad de Quibdó, no requiero ir hasta la población distante a averiguar cómo se administra la justicia sobre un tema específico, sino que tomo la jurisprudencia, hago mi demanda y termino y culmino diciéndole, sírvase a aplicar la sentencia de fecha tal, de número tal, y preveo la posibilidad de que se dé la sentencia en ese sentido. Eso es muy importante. Eso es trascendente en la vida nacional y entonces le hemos dado visos también de buena fe y confianza legítima a los colombianos que saben de qué manera se está interpretando la ley nacional. Por supuesto, el punto ha venido avanzando mucho. Hoy mismo tenemos jurisprudencias aquí de distinguidos magistrados que están aquí sentados con nosotros, que están siendo aplicados y de qué manera. Amén de que la sentencia T49 del 2007 de la Corte Constitucional dijo que igualmente obligaban horizontal y verticalmente todos los precedentes jurisdiccionales de la República. Por manera que se obligó y se compulsó y se le dio forma a una manera de integrar un trabajo inteligente y brillante en defensa de los hombres y de sus derechos fundamentales. Por manera que debo empezar haciendo ese reconocimiento en medio de las hondas dificultades que vive el país. Y quisiera decir una cosa adicional que puede parecer impertinente, pero debo decirla. La justicia colombiana no la mejora sino la propia justicia. Son los altos magistrados los que tienen que entender las necesidades del país
e ir adecuando el cumplimiento normativo a las necesidades nacionales. Habré de referirme al punto en la parte final, cuando hablemos de algunas personas que, siendo testigos en este proceso, o testigos mejor, violentaron los principios morales que fueron razón de existir en principio de los requisitos del testimonio. Una prueba fundamental, abundante, exigente. Difícilmente encuentra un proceso, doctores, uno donde no haya testimonios y, sin embargo, la más fementida de los medios probatorios. No podría fijar yo un número, pero muchos de los testigos que concurren a los juzgados colombianos tienen intereses que vician y hacen proclive su manera de expresar la forma como el factum se desarrolló. Inicialmente le llamábamos testigos sospechosos, aquellos que podían violentar el equilibrio al que está obligado el testigo. Y aunque nunca se proscribieron totalmente, sí había que tener con ellos una profundidad, ha dicho la Corte, y una reflexión para poder examinarlos. Y Gorfe, el gran maestro, en cualquiera de sus textos habla de la manera de entender el testimonio. Pero los que dictamos, casi con exceso de pretensión, clases en este país, seguimos manejando algunos criterios que no por añosos dejan de ser actualizados. Por ejemplo, el testigo sospechoso no está proscrito, ni hay una interdicción del testigo. Ni siquiera el que está tratando de obtener beneficios para la rebaja de sus sanciones a que se han hecho acreedores. La Corte tiene bien dicho que no por esa situación resulta inhábil para testimoniar, y estamos de acuerdo en eso. Solo que el examinador y el valorador tienen que tener una inmensa responsabilidad, amén de un gran conocimiento del derecho, para que el deseo de sacar beneficios no supere la necesidad del ajustamiento a las condiciones sociales y económicas del país. Por eso, cuando hablemos de los testigos aquí que han mentido en materia grave, la argumentación de que pretenden ellos algunos beneficios de rebaja por 1000 circunstancias, no la tendremos como una crítica, sino que ocurriremos al concepto de la Corte para decir que lo que se requiere es una mayor profundidad, una mayor perspicacia y una mayor inteligencia para entender el sentido exacto del mensaje. Todo esto para hacer 2 o 3 advertencias. El doctor y mi asesorado Ramos ayer hizo una brillante, seria, explícita, contenida, generosa manifestación de todos los puntos fundamentales de la actuación que aquí se ha cumplido. Memorizó, explicitó, precisó, elevó el tono cuando su alma resultó ofendida por el transcurso de algunas medidas contra él utilizadas, pero expresó un inmenso dolor que nosotros tratamos hoy de asimilar y también transcribirlo y transmitirlo. Yo quiero, dentro de esta situación que se ha planteado aquí, decir que la medida cautelar que afectó durante 3 años y 3 meses al doctor Ramos, por supuesto, lo flageló en su alma. Pero la Corte tuvo un acto de solidaridad y de concepto social exultante cuando nosotros habíamos peticionado por una disculpa para mandarlo a un tratamiento, está gravemente afectado, a la ciudad de Medellín. Se produjo una revocatoria de la medida de aseguramiento que demostró una inmensa sensibilidad, primero, y un infinito poder rectificador de la Corte. Estamos muy agradecidos con eso. Avanza en su tratamiento, mejora sustancialmente y ayer dio demostraciones de fortaleza física. Por supuesto que debo referirme a lo de los testigos, porque es mi función. Pero antes quisiera expresar algunas ideas sobre otros aspectos. Aquí ha oficiado una cosa que es muy importante en el derecho,
es el problema de la certeza. Cuando nosotros hacemos el examen de los testigos y decimos no tiene ni la conducencia, ni la pertinencia, ni la utilidad, ni ningún requisito intrínseco de la prueba para que amerite una circunstancia que pueda limitar el derecho a la libertad, estamos fundamentalmente diciendo que no genera certeza en el proceso intelectual. Y entonces nos toca volver, con el permiso de ustedes, a hablar sobre lo que son los estados intelectuales, el proceso del conocimiento, para mirar cómo ubicamos los testigos. Y encontraremos nosotros entonces que los fines de la prueba pueden ser la radicación de los hechos, materia de la probanza, o establecer la verdad en el proceso, que sería la ambición mínima. Pero hay una tercera opción, que es la que quiero rescatar, que es la de la certeza. Si tuviéramos intención de definir, sin exigirnos en demasía, diríamos que mientras la verdad es una noción objetiva, que está allende la voluntad de la persona que conoce y examina y valora, una situación que es extraña al estado del alma del juez, porque está ahí, con o sin su voluntad, diríamos que es una noción eminentemente objetiva. Verum est id quod est. La verdad es lo que es. Y viene una noción muy importante para nosotros los jueces, como ustedes que están allí y nosotros litigando aquí, que es la adequatio intellectus et rei, o adequatio mentis et rei. La adecuación de la idea de la persona que conoce respecto a lo que está allende su frontera del alma. Ese punto es clave, y en eso es que tendremos que insistir respecto de los testigos que han comparecido a este proceso. Viene luego la certeza, que es una cognición subjetiva. Mi verdad. Si uno pudiera poner un ejemplo medio pedestre respecto de la visión, diríamos que mientras que tiene el 20% en su capacidad de percibir los hechos, retoma la circunstancia tal como es. Alguna persona que pudiera tener problemas de daltonismo podría ver la misma botella verde y la otra roja, sin que esa circunstancia pueda afectar el valor del testimonio, y la persona puede ser juez. Porque a mí no me importa en última si la botella que me agredió es verde o roja o café, sino que me produjo la lesión. Pero hay diferencias. Esa verdad es subjetiva, es mi verdad, y entonces tenemos un concepto distinto que difiere, por supuesto, de la verdad. Porque mientras esta está en la cosa, la certeza está en la inteligencia. Mientras que la verdad es, la certeza se adquiere. Y es trascendencia entonces mirar por qué ciertos testimonios no pueden dar certeza sobre la ocurrencia de los hechos. Entonces por eso resulta interesante también añadirle la convicción como tercer elemento en esta teoría del conocimiento. La convicción es un íter, un camino. No se parte de, sino que se llega a. Y es todo un momento intelectual en que el juez va adquiriendo por partes el conocimiento, enterándose, verificándolo, examinándolo, proponiéndolo como razón para definir. Eso es importante. Esa convicción es la medida psicológica de la certeza. Y podríamos agregar una cuarta posición, señores magistrados y señores asistentes, a esta muy importante actuación que se cumple hoy en el proceso contra el doctor. En el sentido de que hay una cosa que se llama la evidencia. Hoy, con el sistema americano, cuando uno dice que hay evidencia, dice que hay prueba. Suficiente. Nosotros decimos prueba como medio simplemente para verificar la existencia de los hechos. Pero estas cuatro circunstancias son vitales para que nosotros podamos hacer el examen de los testimonios que aquí hemos tachado nosotros. Por múltiples razones, como vieron ustedes ayer en la magnífica exposición que hiciera el doctor Ramos Botero.
La mayoría de los testigos no coinciden en las etapas ni en las fechas, ni en los días siquiera. Es increíble cómo una persona ofrece videos cuando en ese tiempo no se usaba todavía el teléfono que produce los videos. Igualmente se habla de una reunión de un equipo político que formara el doctor Ramos en Antioquia, en su libérrimo deseo de adelantar procesos políticos para defender sus tesis y sus principios. Y entonces, cuando el señor dice que la reunión de Alas Equipo Colombia tenía ocurrencia en la capital de los colombianos, no se había creado el partido todavía, no le había sido reconocida su personería. Y no fue en Medellín, sino en Viboral, donde se cumplió esa muy importante faena. Todo esto para decirles que las situaciones que ayer se observaron tienen mucha importancia y mucha trascendencia para efectos del examen final, porque queremos concluir esta mañana, sin intentar repetir, que empezaremos solicitándole a ustedes que declaren la absoluta inocencia del doctor Ramos Botero. No están los requisitos intrínsecos, conducencia, pertinencia, utilidad y ausencia de prohibición en los testigos que acusan. Pero tenemos una inmensa cantidad de hombres y prohombres del país que declararon por él y para él y con respecto a la Corte sobre las calidades humanas, científicas, espirituales, técnicas del doctor Ramos, que él ayer esbozó rápidamente cuando habló de 2 obras vitales para Antioquia, con una advertencia: es de Sonsón y ni siquiera de Medellín. Es un hombre que se hizo solo, trabajando, ayudando, aportándole al conocimiento nacional, produciéndole transformaciones al mundo de la producción nacional en procura de su zona, de su región, de su país. 2 obras relevó él ayer. Primero, una obra muy importante que se llama Hidro Ituango. Esa sola lo rescataría por siempre. Hidro Ituango es la más grande represa que se haya hecho en América Latina y la mayor productora de energía eléctrica. Y en medio de inmensas dificultades, como ocurre siempre en el país, que se oponen, circuitos de producción, de dinero, de capital, etc., logró sacar avante la idea. Hoy es un orgullo del país y por supuesto Antioquia se siente satisfecha y honrada con la obra. Igualmente expuso el doctor ayer una obra que también es trascendente, que es un túnel de Oriente que va a unir a Medellín con Río Negro. Uno se gasta, ustedes que viajan por el país, entre Río Negro y Medellín 45 minutos. Puede ser más el tiempo, depende de la abundancia de automotores que haya. Y él reducía eso a 30, a 20 minutos quedaba eso. Esa obra tuvo muchos enemigos, recién está avanzando, en el corto plazo sería otra gran realización de las propuestas que el doctor Ramos le hizo a Antioquia y le hizo al país. Yo quisiera empezar hablando sobre lo que es el concierto para delinquir. Hay reiterada jurisprudencia de la Corte sobre el tema. La última es la de su señoría, sobre ese punto de vista. No basta la asociación de personas. Se requiere además una permanencia en el tiempo y que se produzcan unos efectos que pueden darse de 3 maneras. Precisó la resolución de acusación, que tiene vinculado todavía este proceso al doctor Ramos. Primera, que haya una recepción de beneficios para la persona que entra a formar parte del capítulo. Que sean traducidos en beneficios electorales para obtener puestos departamentales, municipales o nacionales. Que implique una ubicación del sector rebelde en unas condiciones que lo superan ampliamente en lugar de reprimirlo y abajarlo, inclusive combatirlo. Punto 1. Punto 3 de la resolución, que haya ayudado efectivamente
no se haya ayudado, sino que él haya contribuido al desarrollo de esas fuerzas para refundar al país. El libro de la senadora López, escribió el libro llamado Refundar al país, demuestra que hubo una intención perversa en este país de convertirlos en fuerza de la inmensa moralidad nacional que ya no se experimentaba en Colombia. Refundar al país es una obra que demuestra que hubo una confabulación del dinero, de la fuerza política y de los grupos que combatían al Estado colombiano. Y por supuesto, el tercer punto que trataremos aquí en extenso, que es una reunión en el 2005 en la ciudad de Bello. Y empezaremos por ahí sin ánimo de copiarnos de lo que el doctor dijo de manera clara y precisa, como que conoce a cada uno de los sujetos y los agentes. Tiene esa ventaja él. Y se lo sabe bien. Y se emociona hablando del espectáculo fascinante y doloroso que vivió. Pero tenemos que precisar los alcances de esa reunión del 2005, porque ella ha anotado 40 o 50 testigos falsos en este proceso. El testimonio falso es una pandemia que hoy invade al país, que ha obligado a fiscales generales de la nación, doctores, a presentarle excusas a colombianos importantes que cayeron casi abatidos por la obra corruptora de unos testigos sin escrúpulos para conseguir beneficios de todos los órdenes. Aceptando que fue en el 2005, tenemos que precisar por qué llegó mi defendido a esa reunión. Muchas cosas se han dicho. Pero hay uno ahí que rescata muchas cosas. Primero había otro senador de la República, el doctor Suárez Mira, también senador de Antioquia, que estuvo en todo el acto, que lo transportó finalmente al escenario. No es como han dicho aquí los otros testigos que llegaron en helicóptero. Llegó en helicóptero el gran líder, Julián Bolívar, pero no participó en el acto porque se retiró minutos después. Fue una reunión informativa. Se quejaban intensamente los líderes que ya estaban en el proceso similar al que hoy vive la República, de consolidar un proceso de paz, porque el defensor de la paz, que era el doctor Restrepo, el doctor Ternura, que escribió un libro bellísimo, que uno se conmueve cuando lo lee, no volvió a reunirse con ellos y había preocupación de la manera como se desarrollaba, advirtiendo que para esta calenda no estaba vigente el ordenamiento que daba lugar a la Ley de Justicia y Paz. Estamos hablando de los primeros meses del 2005, y ella entra en vigencia en julio de ese año. Luego, no es cierto que se reunieran con el ánimo de que el doctor pudiera intervenir, primero por la comisión a que pertenecía, y luego porque no había ley justa para obtener alguna posibilidad de mejoramiento, ni siquiera de precisión, señores doctores. Aquí se han dicho otras cosas distintas. Pero quien era un representante cierto, con salvoconducto nacional para recorrer el país, que era Ernesto Báez, da cuenta y razón de cuáles fueron los conversatorios que se adelantaron, delante de quienes estuvieron realmente juntos, porque la mayoría que dice que asistió no estaba en la reunión. Y dice que estuvieron hablando de unos procesos productivos para que pudiera mejorar la calidad de la vida. Exactamente lo que ocurre hoy, en esta mañana, en este país. Estamos mirando cómo ponemos a trabajar a los 7.000 guerrilleros que se van a reinsertar. Y es a partir de la agricultura. 3 millones de hectáreas que le tenemos que entregar. Eso ocurrió ahí exactamente. Eso se discutió. Era senador de la República, tenía un derecho a informarse, señores magistrados y señora procuradora, para poder cumplir con la función de un parlamentario, que es hacer control político. Para eso no se requiere una autorización expresa, sino el conocimiento profundo del país. Y él lo hacía. Discutieron varios temas sobre el punto, pero luego aparece una persona que está ahora retenida en los Estados Unidos para decir
que lo conocemos con don Berno Murillo, y dice una cosa absolutamente increíble, insólita e inesperada, porque él no asistió a la reunión. Increíble. Podríamos hablar hoy de otro tipo de testigos que para la ley 600 no tendría esa disminución probatoria o menguada capacidad demostrativa. Don Berna dice que se trató de mejorar una ley inexistente, de crearles condiciones para que pudieran venir al Congreso si no había proyecto de ley todavía a la sazón. Y dijo otra cantidad de cosas que fue agregando en la medida en que su imaginación calenturienta se lo permitía. Nada de eso ocurrió, primero porque no asistió y segundo porque quien asistió con derecho y salvoconducto presidencial dijo que de esa manera no se había desarrollado el encuentro. Fue una cosa con otros criterios. ¿Y cuál fue el aporte que hiciera el senador? El que tenía que hacer todo hombre sensato. Hay que someterse a las leyes de la República, señoras y señores. 2, tienen que entender que las condiciones han variado y el proceso de paz implica necesariamente que ustedes se ajusten a los requerimientos del gobierno, como hoy ocurre en este país y ha ocurrido a lo largo y ancho del planeta en la medida en que los procesos por la paz se han logrado consolidar. De manera que esto es muy importante, esto que estamos diciendo ahora, porque si una persona como don Berna, que sembró el terror en todos los sectores de Antioquia y del país donde estuvo, hoy malferido físicamente porque fue atacado, sin asistir se inventa unos resultados, claro que se incendia la imaginación de algunas personas que dijeron, ¿qué estaban haciendo allá? Pues no había sino 2 políticos, 2 senadores, ambos conocidos, y ambos conocidos aquí en la Corte. Los demás no asistieron, uno porque estaba muy enfermo y ya murió, y el otro porque fue y no encontró y se devolvió, de manera que no fue una reunión de políticos, sino de 2 senadores de la República, para hablar de los temas que tenían que ver con las afugias que existían en el alma de las personas que necesitaban reinsertarse. Yo quiero dejar muy claro el punto, porque ese de los 3 elementos de la resolución me parece el que más podía gravitar en contra de mi representado. Segundo, la manera como concurrió su compañero de bancada y de partido a la sazón, lo invita, lo recoge, lo lleva y luego lo regresa a su casa de habitación. Tipo 10, 11 de la noche. No es cierto que se lo llevaran en otros carros. Eso del helicóptero fue una ficción mientras llegaba un líder que era muy importante, Julián Bolívar, que era un reconocido dirigente de la SAUCE. Pero fue totalmente ajeno. Conversó, explicó, puso de presente sus puntos de vista como tenía que hacerlo. Ustedes los han visto aquí, un hombre sereno, sensato, tranquilo, razonador. Eso es él. Y así procedió. Y así queremos que lo entiendan, señores magistrados, porque se mantiene en su ley. Por fortuna la Corte lo ha visto, lo ha conocido, lo ha examinado, ha comparado su manera de comparecer a todas las sesiones. No ha evitado nunca la acción de la justicia. Muy por el contrario, presto se ha hallado para concurrir, para discutir con ustedes, para presentar sus intereses y para seguir luchando por su inmensa ambición que es el desarrollo nacional. Si logramos superar esto del encuentro del año 2005 en Bello, que aparece demostrado por lo que dice Ernesto Báez, que era la persona, la cabeza visible de la representación, por resolución del presidente de los colombianos, con salvoconducto, con eliminación de las órdenes de captura. Era un personaje, Báez, además un estupendo orador, y como si fuera poco, nos lo trajeron al Congreso Nacional. Y habló, junto con Mancuso, de manera que era una persona de mucha actualidad. Invitan a esa reunión, lo invita a su compañero, no hubo intermediarios del señor Cano y los demás que ahí se dicen.
fue su senador amigo, lo encuentra, lo recoge y lo llevan, conversan, deciden cosas sobre cómo tiene que adelantarse los procesos productivos, que la inmensa dificultad que tiene un proceso de paz, señores magistrados. Toda persona que se reintegra corre el inmenso riesgo de que lo asesine. Todos los del M-19 que se reintegraron y salieron los mataron a todos. De manera que la honda preocupación, la gran dificultad para adecuar la paz a la manera de sentir los colombianos es asegurándole la vida a unas personas que estuvieron al margen de la ley y hoy se reinsertan y quieren ayudar a la producción nacional. De eso se habló, de eso se dijo, de eso se explicitó. Y la gran respuesta es, sujétense a lo que el gobierno disponga. No hay todavía proyecto. Estamos en los primeros meses, debemos estar en enero del 2005. Está apenas en ebullición un proyecto que termina en julio 15 del 2005. De manera que es pretencioso y abusivo sostener que se habló de una reforma a la justicia nacional, de justicia y paz, cuando no había ni siquiera proyecto, no se conocía cuáles eran los contenidos que el presidente podía vaciar a través del ministro Sabas Pretel de la Vega y de su viceministro, que después sería fiscal general de la Nación y que también declararon los dos doctora en este proceso. Frente a cada calumnia y a cada injuria o a cada deseo de aprovechamiento, hay hombres muy importantes de Colombia, 50 o 60, que vinieron expresamente a dejar testimonio de admiración y de integración espiritual del paso de mi defendido por los diferentes cargos que tuvo en el país, en el sector privado, y en el sector público y en el sector diplomático. De la manera que yo me honro hoy de cumplir una inmensa misión. Yo hubiera querido empezar recordando una frase, señores magistrados, pero por respeto a ustedes la dejé para este sitio. En una circunstancia parecida a esta, en un edificio aledaño a este, uno de los más grandes penalistas que ha tenido este país hizo una frase hermosa. Dijo, vengo a defender a un grande hombre de un inmenso riesgo que le han provocado los testigos falsos. Ayer el doctor Ramos hizo referencia a un pasaje de la literatura universal, doctora procuradora. Habló de Emilio Solá. Y un libro que lo vemos todos desde que estamos en primer año de bachillerato, doctor. Nos recordó el paso nuestro por las aulas. Yo acuso, es el título, para que un capitán Dreyfus, que era asaltado en su buena fe y calumniado como espía al servicio de los nazis del Tercer Reich alemán, fuera encarcelado, fuera traído aquí a América Latina, enseguida a Venezuela, a la Guyana francesa, a que pagara una pena de un crimen que nunca cometió. Y si recordamos a Sacco y Vanzetti en la historia del derecho laboral, también encontramos que hubo un juez que llegó a decir, no importa si hay testigos válidos o no, porque este es un enemigo de la democracia, con cualquier prueba lo condenaremos, y los condenaron a Sacco y Vanzetti. Por manera que eso, que la historia de los testigos falsos, que aquí uno todos los días los encuentra, parlamentarios, el presidente del Senado, el doctor Velasco, yo lo vi en una cárcel. Porque una dama muy importante, que también estaba de senadora, dijo que los paramilitares le habían pagado un viaje a España. Y se lo pagaron, pero por intermedio de ella. Y se lo pagaron porque le ofrecieron para que fuera a España a defender unas instituciones nacionales y le daban los pasajes y viajó con los pasajes que pagaron los paramilitares por cuenta de la representante a la Cámara, Rocío Arias, que después lo denunció y estuvo prisionero y la democracia lo reivindicó porque lo religió y lo hizo presidente del Congreso Nacional. En eso no se puede equivocar la justicia colombiana. Hay que examinar, yo recuerdo mucho esa exigencia de la moralidad. Utilizaba el profesor una frase que es bella. Quienes vivían en ambientes lunfardos, decía él, casi como si fuera recordando a Buenos Aires, porteños,
de tango, foz y milonga, no podrían ser recepcionados. Eso cambió. Y la Corte dijo con excelsa munificencia que el aspirar a una modificación de pena no implica una exclusión del derecho a declarar. Y hay ocasiones en que no hay sino un testigo de eso, verbigracia, una meretriz o pispireta o casquivana que está en un lugar de dancing y delante de ella asesina a una persona, tiene que comparecer a verificar la ocurrencia del insuceso. Por supuesto, el valorador de la prueba hará la necesaria verificación. Examinará, como ha dicho la Corte, con profundidad y con reflexión. ¿Qué frases y qué adjetivos tan precisos? Con profundidad y con reflexión para saber si esa persona está diciendo o no la verdad, porque hay una propensión connatural a recibir un dinero en caso de que la situación así se le ofrezca. Eso cambió mucho, pero siguen los testimonios falsos. Es más, quisiera hacer aquí otra observación. La Fiscalía creó, qué lástima, no una unidad contra los testigos falsos. Creó un equipo. Tenemos más de 3.000 personas vinculadas. La autora Ladino la dirige. No hemos podido concretar todavía sentencias como las que aquí se explicaron ayer y que volvemos a leer hoy, para demostrar que avanza una inmensa campaña de mejoramiento de la calidad de la prueba testimonial que amenaza con desaparecer porque no genera la credibilidad necesaria. En el libro de Francisco Gorfe se dice que hoy por lo menos el 50% de los testigos que comparecen a las audiencias públicas tienen proclividad a defender a quien los postula. A la parte contraria, la postulan los demás. Eso lo advierte uno aquí cuando hace un contrainterrogatorio, cuando hace un contraexamen, a la manera como lo plantean Beiteman y Duche en el librito ese de la litigación penal, que sigue siendo un pequeño libro que yo recomiendo a mis alumnos, sencillo, transparente, captable, verificable, utilizable. Por eso en el contrainterrogatorio, que no luce mucho en esto que aquí tuvimos, no había mucha oportunidad de contrainterrogarlos, en estos casos porque unos hablaban desde el extranjero y otros trasladaban la prueba. Pero el contrainterrogatorio es la medida exacta de la calidad de información que aporta la contraparte. Y es la razón de existir del derecho a la defensa, la contradicción. Para verificar entonces que crecen estos testigos falsos, que son capaces de reiterarse en las afirmaciones. Aquí vimos una Areiza que está condenado. Viene la copia de la sentencia, la leyó ayer el doctor. Areiza era un maravilloso mago y prestidigitador de la palabra. Hablan sumamente bien, tienen buena información, son simpáticos, alegres, y les interesa un bledo, un pepino, el sufrimiento de los demás, con tal de sacar avante pretensiones bastardas. Condenado. Pero miren que aquí quiero hacer otra referencia a la importancia de la Corte. Hay una sentencia donde está el doctor Patiño. Hay 3 distinguidos magistrados. Que dice lo siguiente, hablando de pruebas ilegales y pruebas ilícitas. Un punto que la ley 906 aclaró en el artículo 23, pero que todavía maneja hondas dudas. Antes, en la jurisdicción a la ley 906, algunas de las posiciones que pudieran implicar violación de la reglamentación, pruebas ilegales, podían ser subsanables. Por ejemplo, no había contrainterrogatorio que en mi sentir vicia la manera de presentar las preguntas. Pues el nuevo funcionario que adquiría el conocimiento citaba interrogatorio para que pudieran controvertirlo. La Corte trae un ejemplo duro, pero sistemático y que aclara. Una persona llega muy mal herida a un hospital. La enfermera lo atiende, tiene 33 puñaladas y le pregunta,
¿Quién lo apuñaló de semejante manera? Dijo Pedro Pataquiva. Perfecto. Llega el médico con fonendoscopio y demás aparatos, lo examina y vuelve y le pregunta, ¿quién le irrogó tal daño en la postura física? Pedro Pataquiva. Y se murió. Lo condenaron por homicidio agravado. La defensa trajo el negocio a la corte, al recurso de casación. Y dijo la corte, frente a la afrenta que producía la defensa, ¿de dónde saca el conocimiento de Pedro Pataquiva para condenarlo? Dijo, precisamente, porque ni la enfermera ni el médico conocían a Pedro Pataquiva, y si lo citó el moribundo, es porque es cierto y mantuvo la condena. Tenemos el problema con las pruebas que violan las garantías constitucionales, y a eso me quiero referir a una sentencia muy importante de los varias autos y sentencias. ¿En qué sentido? Esa prueba, que es el testigo mentiroso, 442, debe ser excluida, y yo estoy de acuerdo con eso. El artículo 29 de la Constitución, que dice que toda prueba obtenida violando el debido proceso será, óigame, nula de pleno derecho, tiene una aclaración que tiene que hacer todo profesor y todo juez. Si fuera nulidad, tendría recurso. Lo que hay es una inexistencia de la prueba y debe ser excluida. Artículo 369, exclusión de las pruebas que violan la Constitución y las garantías fundamentales. Pues bien, ¿qué hacer ahora con el caso del señor que aceptó los cargos, que lo acaban de condenar, pero por supuesto tendrá segunda instancia? Se va para el tribunal. Se puede demorar un año, qué sé yo. Pero tiene casación, doctores. No voy a fijar términos, pero simplemente tendrá casación. ¿Podría pensarse entonces en un beneficio para nietos y bisnietos después de que pase un tiempo importante? ¿Por qué no la Corte, siguiendo el trámite y la intención de esta descalificación implicativa de inexistencia de la prueba que viola las garantías fundamentales, no dice una cosa como esta que se me ocurre a mí? Que esa prueba de una persona que fue condenada, o que por lo menos le formularon audiencia de imputación, no tendrá posibilidad de ser examinada por ningún otro juez de la República. Termina el negocio. Pero si nos toca esperar todos los trámites propios, seguramente los damnificados no podrán gozar de esta prerrogativa elemental que la Corte señalizó como prueba que tiene que excluirse. Pero no solamente la del 442, sino también la del 444, y la del 444A y la del 453, incluido el fraude procesal. Si se examinara el punto descuidadamente, ustedes tienen en su mano una herramienta importante, sumamente importante, que es su conocimiento del país. Su larga trayectoria al servicio de la justicia los habilita, los hace idóneos para pensar en una cosa grande que transforme esta república y que le llegue a los jueces nacionales. Lecciones muy claras. Esta es muy importante. Yo recuerdo una de la doctora Patricia Salazar. Nos dio una lección grande, recién entró a desempeñarse como magistrada titular. Habló de una figura jurídica del derecho privado que se llama la interversión. Para un proceso, el Yaguará, que es donde está la represa grande de Betania. Un señor que de ser tenedor pasó a ser, óigame bien, poseedor. Y se dio una batalla inmensa y ella hizo la diferenciación. Y eso sirvió tremendamente en el manejo de la tierra en esa zona que tiene tantas dificultades, en virtud de que ha llegado mucha gente de todas partes del país a asentarse ahí. Es que la Corte le va trazando el perfil jurídico y democrático al país. Es que nosotros vivimos pendientes. Y viene una pregunta grande para usted y para todos los circunstantes aquí. ¿Qué es más importante? ¿Enseñar la norma o la norma corregida, aumentada y realizada por la decisión jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia? A mí no me cabe ninguna duda que el profesor que no enseña jurisprudencia le está hurtando el tiempo y la inteligencia a sus alumnos.
La norma sola no es nada. Es el producto de una organización política que tiene el país, que bien o mal sabida van saliendo las leyes como caen los días de la semana. Pero si nosotros le hacemos un seguimiento sobre esto, se ha dicho lo siguiente y vamos precisando cosas, la situación sería tremendamente distinta. A eso hay que ayudarlos y en eso ustedes tienen que jugar un papel trascendente y nosotros reconocemos lo que han hecho. Y en este proceso, hoy que estamos a esta altura, debemos decirles con inmensa sinceridad que el único sentimiento respecto de ustedes es nuestra hermosa y grande gratitud. Porque nos permitieron examinar las pruebas. Lo que ayer hizo aquí el doctor es una obra maestra. 3 horas contando en forma detallada, tranquila, calmada, haciéndole un seguimiento al tiempo y a las escalas de las funciones para dejar claro hasta dónde se había bajado el manejo de los testimonios. Que malfirieron a profesores. Todavía estoy pensando el caso del vicealmirante Arango Bachi. Arango Bachi tiene perdida la primera instancia en un proceso de resarcimiento patrimonial. En un proceso insólito, para hablar de una de las personas que resultaron afectadas, igual que el diputado del departamento del Valle, que una candidata a gobernadora del departamento de Cundinamarca, que una serie de personajes que al presidente del Senado, que también sufrió un ataque de testigos falsos, que no es una situación fácil de controlar, señoras y señores. Muy pocas condenas hasta ahora, inmensos procesos de reparación por algunas situaciones vividas, pero la tranquilidad de nosotros los que enseñamos derecho en el país y que hoy generosamente ustedes me escuchan, de poder ir enmendando en la medida en que vayamos participando en estos debates que son de la inteligencia, de la razón y del porvenir. De manera que yo quiero decirles que seré muy corto en esto porque no quiero repetirme. Pero sí hay razones suficientes para que ayer nos explayáramos en eso. Lo seguimos con mucha atención. Y queremos decirle una cosa a la Corte. Nos sentimos muy bien representados por ustedes. Estamos tranquilos. En nuestra alma no gravita ningún sentimiento contrario a que ustedes han cumplido con su deber y nosotros con el nuestro. Yo le he garantizado al doctor Ramos Botero hoy que esta petición que hiciera primero la Procuraduría, que hoy recogemos nosotros con mucho anhelo y que ayer él reiteró enfáticamente y elevó el tono, no se pudo espelucar porque no le daba tanto el estado del alma. Pero dijo una cosa: pido que me declaren inocente. A eso venimos nosotros hoy, a decirles que hemos hecho un examen serio de los elementos de convicción. Los elementos intrínsecos y extrínsecos de la prueba que pudieran impugnarles su estado de inocencia han sido muertos en esta batalla de la razón y el derecho. Ninguno ha sobrevivido, ninguno de los que lo calumniaron, para fortuna de él y de este país. Fueron cayendo uno por uno. Otros huyeron y están fuera de la nación. El otro lo convocamos a unas extraordinarias, a una prueba sobreviviente y no quiso comparecer. Prefiere estar en los Estados Unidos preso. De manera pues que la situación para nosotros ha mejorado muchísimo. Vemos en el corto plazo una absolución para el doctor Ramos y su regreso a sus procesos personales y políticos, si es que lo desea, para seguir laborando por el país. Déjenme hacerle otras 2 observaciones aquí para estar hablando de estos temas. Había otra exigencia fuera de la moralidad. La moralidad del testigo tiene una ventaja, doctores, da sentido de credibilidad. Por eso decían que era mejor escuchar a un sacerdote que a un perdulario por ahí. Pero eso es bueno, que volvamos por la moralidad de los testigos, que se tenga en cuenta eso, que eso le da tranquilidad a la justicia, le da seguridad al juez y le permite al sindicado esperar con ilusión el fallo definitivo.
Pero había otra cosa muy importante, doctoras, en esa exigencia de la apreciación judicial de las pruebas y la crítica del testimonio. Es la capacidad intelectual de las personas que comparecen a los juzgados. Y decía el profesor que había que mirar que tuviera los órganos de los sentidos intactos, que tuviera una inteligencia normal, no genios, que tuviera una memoria fiel y un juicio recto. Eso no lo examinamos nosotros mucho cuando estamos escuchando a los testigos. Y es muy importante. En un país donde ha crecido una serie de enfermedades mentales que impiden el buen desarrollo de la inteligencia y la marcha normal del país, ¿cómo es que hay 3.000 personas sindicadas de mentir, no avanzan los procesos, se detienen las decisiones, y nosotros que tenemos las herramientas en las manos, ustedes que pueden obligar a pensar de una manera distinta, no logramos encauzar esta justicia nacional? Yo ejerzo la profesión de abogado hace muchos años, y va uno viendo en el transcurso, a muchos de ustedes me los encuentro en los aeropuertos y en los hoteles internacionales, porque también son profesores como yo, y me da una inmensa alegría que ellos vayan a manejar los alumnos, porque les van a encuadrar su inteligencia de una manera distinta. Es que eso de la previsibilidad en las decisiones es una cosa fundamental, y déjenme ser grosero y decir esto. Me encontré en la ciudad de Santa Marta un alumno mío de la Universidad Católica que lo había tenido en la ciudad de Ibagué y en Neiva, y estaba de magistrado allá. E hizo una apología de su sala penal, que era la única que estaba al día, dijo él. Yo le pregunté en qué consistía la variedad para contársela a los otros magistrados del país, y me dijo, no, tenemos seleccionada la jurisprudencia desde el año 31 por temas, aquí está todo, muy grande, la recolección de esos datos. Dijo, llega el negocio y la secretaria baja los temas conocidos y referidos al punto. Nosotros los examinamos y decimos que no hay que hacer ningún cambio, por consiguiente, ratifícase la decisión, confírmase o manténgase la pena, según el caso. Yo muy preocupado porque dice, ¿y a qué horas piensan? Y entonces me dio una respuesta que me tiene compungido. Digo, a nosotros no nos nombran para pensar, sino para aplicar la ley. Eso no es cierto. Si alguien tiene que pensar para aplicar la ley, es el juez de la República, cualquiera que sea su grado. Si alguien tiene que, dice la leyenda, que la interpretación de la ley es como la sombra a los cuerpos, inseparable. El juez tiene que examinar si esa ley que tiene 10 o 20 años todavía tiene vigencia, por la razón que permitió su nacimiento desde el Congreso Nacional, se mantiene o no, para hacerle las modificaciones, los ajustes, porque si alguien sabe dónde le duele la piedra en el zapato a la ley, es al juez que la aplica. Por manera que tenemos que hacer una gran batalla, profesores, jueces, magistrados, para ir enderezando aspectos que solo a ustedes les creen por su inmensa formación. Es que ustedes representan una cosa muy importante para el país. Algunos han sido magistrados auxiliares, de manera que hay que sumarle a su principalística hora los tiempos que llegan metidos en el Congreso legislando, apoyando, sosteniendo, verificando, exigiendo, promoviendo cambios. Eso es lo que le venimos a pedir a ustedes. Ayúdenos a examinar estas pruebas con esa inteligencia y con esa profundidad y con esa reflexión y con esa perspicacia para que le devolvamos la libertad a un hombre que puede hacer mucho por este país. En cuanto dice relación a los testigos que lo favorecen, yo no quisiera sino enunciar algunos, porque los oí aquí practicando las pruebas. Y por supuesto los oyeron ustedes que estaban aquí también. Allí hay fiscales 3 o 4, que incluso recibieron a uno de los bandidos, a Areiza. Y dice Iguarán, que era un pequeño pillo que venía a conseguir pequeñas fortunas, plata no muy abundante y seguramente algún reloj o un teléfono. Y quien era después su sucesor también dijo lo mismo, no lo quiso recibir. Es decir, frente a una persona como esa que no merece credibilidad ni respetabilidad a pesar de ser una persona, queda muy fácil hacer una valoración por falta
del elemento moral que identifique la imparcialidad de la persona que tiene que concurrir a defender cosas importantes aquí. Hay hombres trascendentes allí, ministros de Estado, algunos trabajaron con el doctor Ramos, y a uno le gusta oírlo, como van contando, al punto de que no quisiera repetirlos para no aparecer como salamero, repitiendo los adjetivos que utilizaron para reconocerle su bondad, su generosidad, su alegría de vivir, su condescendencia, su serenidad y su patriotismo. Eso es muy importante, que lleguen. Yo creo que este es de los procesos que más testigos tiene. Debe tener 80 o 100 testigos. Hay de todas las layas, de todas las especies y con todas las intenciones. Pero los buenos, los que son reconocidos en el país, los que le han servido a la justicia, los que presentaron los proyectos de justicia y paz, como era el ministro y el viceministro, que luego el doctor Sabas Pretel pues ha tenido complicaciones y dificultades, pero Iguarán, que era su vice, luego fue el que manejó toda la justicia nacional. Todos ellos se hallan contestes en decir, no había motivos para dudar del doctor Ramos y no podríamos considerar testimoniantes como Areiza, que está condenado, y que asistieron porque pidió entrevista para traer una información de mucha gravedad que exigía que lo recibieran con urgencia. Era para pedir un modesto teléfono y alguna plática. En general, este es un proceso relativamente fácil hoy. Se avanzó, la prueba fue abundante, hubo pruebas sobrevinientes, pudimos traer unos testigos en última instancia, muchos de ellos no vinieron, otros vinieron y dijeron cosas muy trascendentes, y algunos tuvieron muchísimas equivocaciones, sobre todo en los espacios y en los tiempos y en los lugares y en las condiciones en que se dieron la cognición que muchas veces no las tuvieron. Hay un señor Valle, sargento del ejército, trabajó en la ciudad de Medellín, se puso 2 o 3 años adicionales, pero pudimos traer con él el certificado para demostrar que para esa calenda ya no estaba allá, y se inventó una serie de actividades que él cumplió, solo que él no existía ya en la ciudad de Medellín para esas épocas. Eso está especialmente regulado en este libro que nosotros le vamos a dejar hoy a la Corte. Pudiera parecer excesivo, doctores, pero lo tenemos tan sumamente señalado, precisado y dividido que se puede escoger por el tema que usted quiera. Yo era partidario de haberle disminuido el número de hojas, pero nos exigía la situación especial tratar de transcribir lo que más pudiéramos. Es un buen trabajo práctico, útil, necesario. ¿Dónde está la posibilidad de que busquen ustedes una situación para anexarle? Hay mucha jurisprudencia y muy buena de ustedes sobre el concierto para delinquir. ¿En qué sentido? En que no basta que se asocien, en que no necesitan ni siquiera producir hechos, es la voluntad de tratar de sobreestimar unos grupos humanos que están combatiendo al Estado y seguramente de beneficiarse. Nada de eso ocurrió, no hay prueba en el proceso y no puede existirlas por razones obvias. En ese tránsito político, les quiero garantizar hoy, no hubo ninguna violación de las leyes, ni de la moral, ni de la ética, ni del estilo, ni de la inteligencia. Todas sujetas a lo que era la función de un senador de la República, muy prestante. Puso más de 200.000 votos, puso 3 senadores. Era una fuerza política importante, trascendente. Hubiera dado un cambio fundamental a este país. Decidió abandonar, no abandonar, sino separarse de su partido conservador, hizo alianzas con gente de la costa honesta, que empezaba un proceso político muy importante, solamente advirtiendo que los que dicen que se reunieron con ellos no pudieron hacerlo porque todavía no existían como partido, ni antes de Viboral hubo ninguna reunión por razones obvias, no eran todavía partido político. No hubo ningún beneficio. Hay uno que se inventó una tesis, está preso en los Estados Unidos, el Tuzo Sierra.
El Tuzo Sierra es un personaje famoso que quiso involucrarse, como está ocurriendo ahora, con los movimientos de la SAUCE para gozar del derecho a reinsertarse sin pagar la pena, que no podía pasar de 8 años, entre 5 y 8 años. Se metió, logró entrar hasta que las fuerzas regulares lo distinguieron y lo sacaron, lo expulsaron. Se inventó una cosa insólita. Esta sí que es rara, es que los testigos tienen que estar malos de la cabeza muchos. Dijo lo siguiente: había un señor que había sido amigo del doctor y tenía un centro comercial de Oviedo, que es un Medellín, una ciudad, grupo comercial muy importante. Y que un día llegó ahí y estaba el doctor allí, con el dueño de la oficina. Y que él decidió aportarle 10 millones de pesos para la campaña al Senado. No estaba en campaña para el Senado el doctor. Pero dijo eso en el año 99. Yo antes del 99 o después del 99, no estoy tan seguro, pero mejor pongámoslo antes del 99, fue ideando la manera de moldear a los deseos que él tenía de perjudicar las fechas. ¿Que le entregó los 10 millones al beneficiario? No, al compañero de oficina que estaba ahí. Dice el comentario que hace la Corte que eso no tiene nada de raro. No, raro no es que uno le vaya a entregar una plata a un señor y se la dé a otro. Pero además que el otro le agradeció, dice el de mano. El presunto receptor concurrió a este despacho, aquí mismo. Dijo, ¿no es cierto? Para esa época ya yo no tenía oficina en el sector y nunca me entregó los 10 millones de pesos. Entonces dice uno, ¿cómo se benefició? Que es una de las características que relievan la figura típica del enriquecimiento ilícito que estamos y agravado como estamos en este. Ese es el de los 10 millones. Hay otra platica por allí que uno la ve y dice, si esto es cierto, la cosa no estuvo tan transparente. Hablan de 800 millones. Ya es una plata considerable, porque 10 millones, pues sí, sinceramente, para comprar unas flores. 800 ya tiene una significación. Y los entregaban los hermanos Castaño o no sé quién tipo, de eso de alta jerarquía, para conmocionar el alma y los espíritus de la gente decente como ustedes. ¿Es el que está condenado? Areiza. Pero aceptó el cargo, y les quiero contar una cosa insólita que ocurrió ahí. Acepta el cargo, y entonces dice la juez, porque ese es otro problema que tenemos aquí, doctora. ¿Sabe qué dijo la juez? Me reservo 4 meses para examinar si la aceptación del cargo es pura y simple o está coaccionada, para no fallar el negocio. Luego ya no hubo después, porque quiero decirles una cosa aquí, permítame que yo interrumpo, no con el ánimo de perturbarlos ni mucho menos, ahora que estamos en esta guerra contra la corrupción. Entonces estamos editando leyes para la contratación, para que no haya contratante único. Y yo siempre he mirado una cosa, que es que hay una manera de que la justicia no avance. Entonces hay impunidad que es muy grave. Una porque no la denuncian, otra porque hay manera de detener los procesos y hay lenidad en el manejo. Yo estoy haciendo una audiencia de Corelca, que fue la autora del fracaso de la luz eléctrica en el todos los 7 departamentos de la costa hace 2 años y no ha habido audiencia. Entonces se van los vencimientos de los términos y van saliendo los ángeles otra vez a la calle, que no son los ángeles de Charlie propiamente. Todo eso hay que revisarlo. La doctora dijo, me reservo 4 años para examinar. Pues a los 4 meses no hubo manera de que hubiera audiencia y empezó a prolongarse el tiempo. Y nosotros sufríamos esperando que se diera la decisión, porque este era el de los 800 millones. Todo eso va armando una desconfianza terrible. Y lo tenemos que revisar y no pueden hacerlo sino ustedes, doctores, que tienen el poder, la inteligencia, la sapiencia, la independencia. Yo quiero hacer otra observación aquí. Aquí han dicho que nosotros los abogados debemos someternos cada 5 años a un examen para saber si seguimos siendo abogados o somos apenas ahora colillas. Eso hay que examinarlo bien, pero a mí no me disgusta mucho eso. Habría que hacer un movimiento sobre el punto y dirán ustedes, no es la hora para hablar del tema. Es que es ahora que los tengo a todos juntos, la jurisdicción aquí.
para poderles decir cosas que de otra manera yo no tendría opción de hacerlo. Los magistrados de tribunal son muy importantes. Son los que nombran, trasladan y le dan puntos. Tienen una inmensa influencia en la provincia, pero no asisten a los cursos. Nosotros damos cursos a lo largo y ancho del país, especializaciones, maestrías, doctorados, etc. Y brillan por su ausencia. ¿Y qué necesidad que tenemos de ellos? Hay que armar un equipo con ellos para poder que avancen todas las cosas que ustedes están planteando como innovación y como revolución, que así lo son. Ese señor está hoy condenado a una pena muy grande, pero había dejado la sensación de que habían recibido 800 millones y eso sí nos perturbaba en el alma que pudiera pensarse que eso pudiera ser serio. Otros están hoy fuera del país. Hay uno que está en el sur del continente, anunció que no podía venir porque estaba ya viendo pasar Perito Moreno, un glacial que se mueve allá porque está en la Patagonia. Todo eso nos ha pasado en estas cosas que estamos haciendo aquí, tratando de mejorar el país y el derecho. Hay una cosa que nos perturba también mucho, es la manera como los testigos van recorriendo las oficinas y van a diferentes, y no podemos comunicarles a los otros jueces lo que está pasando en nuestros propios despachos. Hay que establecer un sistema de comunicaciones que uno pinche aquí, Areiza, y salga toda su hoja de vida para saber a qué atenernos con él, para hablar de la moralidad y para hablar del respeto a la función que se hace. Una última observación, que es una inferencia que hacemos de esto que le ha pasado al doctor Ramos. Las medidas de aseguramiento son fundamentales, trascendentes. La norma tiene establecida y la jurisprudencia también. Creemos nosotros que hay que hacer sobre eso. Hoy están en los 306, 7, 8, 9 y 10 de la ley 906. La ley 600 es de otra manera. Pero como es una medida excepcional, no puede prolongarse en el tiempo, es mi criterio. Pero es necesaria en veces. Las tres razones que dieron para eso: primero, el arraigo es vital. Que el señor no eluda su responsabilidad y que no se nos vaya a ir del país. Dos, que no le queden vestigios de poder que pueda interrumpir la práctica y la decantación de las pruebas que tienen que llegar al proceso, que es tan grave como huir. Y la tercera, que es gravísima, que sea un peligro para la sociedad o para la víctima. Pero tiene que examinarse con profundidad, como ha dicho la Corte, con perspicacia, con inteligencia las causales, porque tiene que demostrarse de manera incuestionable que es absolutamente indispensable la medida cautelar. Todo eso lo estoy diciendo en defensa de mi cliente y de nuestra aspiración a que lo favorezca, por supuesto, la medida que lo declara absolutamente inocente. Pero pensando en las situaciones que vivimos en el país y que nosotros recorremos a Colombia ejerciendo la profesión de abogados, pensamos nosotros que en los recursos hay una interinidad en el país. Dijo la Corte Constitucional que todas las sanciones de segunda instancia que condenaran tenía recurso. Pues no se pudo dar porque no fueron capaces en el Congreso de reglamentar la posibilidad. Entonces no hay dónde cumplirlo aquí en la Corte. Eso lo dijo muy bien la Corte. ¿Dónde está el superior jerárquico que puede conocer en segunda instancia del recurso que nosotros tengamos que conceder? Eso es para pedirle al Congreso Nacional que tome razón de sus funciones, que cumpla con su deber, que no deje las normas que se le defieren para procedimientos sin que se cumplan, porque entonces no puede realizarse una noble y vieja aspiración de la segunda instancia. Hay muchas cosas que han fracasado en el Congreso Nacional porque el Congreso vive ocupado en otras actividades. Ahora mismo veía al presidente del Consejo de Estado diciendo una cosa y al vicepresidente, que con ese procedimiento extra no pueden darle un golpe de Estado a la Constitución. Ustedes se han expresado, la presidenta de las Cortes
la doctora Cabello Blanco ha hecho manifestaciones. Tienen que estar presentes, colaborándonos a ustedes, todos los escuchan, los atienden, los oyen, los respetan, los admiran. Aprovechen eso para ayudarle al país que está en una tremenda dificultad para superar esto del proceso de la paz. Y una última razón, señores. ¿Cómo es posible que haya una universidad que tenga 2 facultades de Derecho en La Picota? ¿Cómo es posible que gradúen por montones? Grabaron 42 militantes en el Polo Democrático a 70 millones de pesos. Allá. Y graduaron 12 paramilitares. Y con birrete y todo, doctores, botaron los birretes al aire, como si fueran grandes pronosticadores de la paz y la esperanza en este país. ¿Lo hubieran visto? 12. El que menos ha matado a 1.700 personas. Se pregunta uno, ¿qué hace el ministerio? ¿Qué hace el IFED, por Dios? ¿Qué hace las que conceden las garantías de alta posibilidad de mantener las universidades? Y una anotación que hiere a mi departamento. Yo soy huilense. Y hay un pueblo muy humilde allá que se llama Altamira, doctor, Altamira. Es la fábrica mundial de los bizcochos de Achira. Bella. Pero es una meseta donde sopla el viento todo el día. La gente se muere de cansancio. No hay juez promiscuo municipal y tiene facultad de Derecho con 472 alumnos de la Universidad de la Amazonía. Entonces nos dice, todo esto que predicamos nosotros, que hacemos, que tratamos de ayudar creando situaciones, da uno 42 tipos. Yo era secretario de Educación y él era maestro de primaria, ahora es plenipotenciario y doctor en Derecho de la Universidad de La Picota Risor. ¿Quiénes son los profesores allá? Los que están condenados. Y le dicen al alumno, bueno, aquí el peculado es sustracción de dinero del Estado, pero se puede hacer de esta manera y de esta manera para que no quede huella en el pasado. También tienen que meterle la mano ustedes a eso, doctores. Ese es un punto muy grave, muy delicado. La Universidad de la Amazonía no puede seguir patrocinando la Facultad de Derecho de Altamira, Huila, que es mi tierra y mi patria. Porque todo esto forma parte de un conglomerado, doctores. Somos un conjunto, nosotros somos una expresión de la inteligencia y la independencia y la sabiduría. Ustedes reconocemos en ustedes el estudio para el derecho. Toda la vida en esta actividad llevan. De manera que yo quisiera terminar esta disgregada exposición reiterándole mi seguridad absoluta en que si hay un hombre que merezca que lo declaren absolutamente inocente, es mi defendido hoy, que su familia toda espera, ansiosa, que se produzca la decisión en el término que ustedes consideren pertinente, pero que de aquí salga, desde luego, una consolidación de un viejo principio sobre un artículo quinto del Decálogo de los Abogados. Este me gusta mucho. Dice lo siguiente, el profesor Eduardo Juan Couture, del Uruguay. Defiende el derecho. Perfecto. Pero cuando él se enfrente con la justicia, no dude en adherir a la justicia, porque he podido ser justo a pesar del derecho. Les deseo la mejor de las suertes y el mejor de los días. Muchísimas gracias. Concluida la intervención del señor defensor técnico del procesado, se da por finalizada la presente audiencia pública y se entera a los sujetos procesales que la sentencia se producirá dentro del término que corresponda. Deseamos a todos un feliz resto de día. Se levanta la sesión.